Tener un cuaderno u hojas para hacer apuntes. Tener pluma o lápiz. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, sean bienvenidos y paz a vosotros a esta tercera lección titulada Los frutos del Espíritu, con nuestro hermano Ayuda Joel Hernández, el cual impartirá la lección de esta ocasión. Así que, amados hermanos, como siempre lo hemos hecho, pedirle a Dios que nos dirija y en especial a nuestro hermano que va a compartir el tema. Así que los invito a que con toda reverencia hagamos la siguiente oración. Maravilloso Padre eterno, Dios de Israel, te glorificamos y te exaltamos, te damos loor y en esta bella tarde nos ponemos en tus manos para poder meditar tu palabra unos instantes. Deseamos, Señor, que nos alimentes con esa palabra que proviene de tu boca, esa palabra que también es un alimento, pues tu palabra nos enseña que no es solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Me pongo en tus manos y en especial a nuestro hermano Joel Hernández, ayuda de tu iglesia, para que lo utilices como hasta el día de hoy como un instrumento que impartirá el alimento espiritual para cada uno de nosotros y así poder prepararnos para el sábado. A cada uno de mis hermanos que también han de participar, que todos podamos a edificación compartir unos con otros lo que tú pongas en nuestros corazones al escuchar este tema maravilloso. Estamos en tus manos, bendito Padre. Queremos que nos ayudes en todo momento. Tu palabra dice que según está falto de sabiduría, te demande y tú le darás. Si alguien necesita ciencia, fe, esperanza, tú nos puedes ayudar en todas estas cosas. Me pongo en tus manos y a mi hermano y a todos los aquí presentes, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Hermano Joel Hernández, sea bienvenido. Gracias por aceptar la invitación para impartir este tema para el próximo sábado con la Sociedad Varonil. Así que, amado hermano, vamos a darle su lugar y bienvenido sea a esta tercera lección de este trimestre. Adelante, hermano, tiene su lugar. Gracias, hermano Roberto, por la oración hecha y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por darnos la oportunidad de poder compartir lo que viene siendo las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios, basados en esta sociedad, la cual pertenece a la sociedad varonil. Y es un placer poder compartir esta enseñanza, ya que nos plantea esta temática de este nuevo trimestre acerca de esa identidad, identificarnos con algo, pero a través de ello también ser ejemplo hacia los que tenemos como responsabilidad, primordialmente como nuestro hogar, pero también un ejemplo hacia los demás. Bueno, el objetivo, hermanos, estamos en la lección número 3. Esta lección número 3 nos va a hablar acerca de los frutos del Espíritu. ¿Sabían ustedes que para poder un árbol dar un fruto, hermanos, necesita y debe de alcanzar una madurez fisiológica? Y esto toma años en poder tener ese árbol, esa madurez, aunque nosotros lo miramos grande y fuerte, pero hay algo en lo que la misma naturaleza nos deja una gran enseñanza, en que todo eso debe de atravesar un ciclo biológico, desarrollo de hojas, floración, polinización, fecundación, el polen cuando llega a la flor. Entonces, cada una de esas partes es muy importante y es el proceso de lo que lleva una planta normal. Para nosotros, comparados con esas plantas normales, pues es también muy importante reconocer que a lo largo de nuestra vida es necesario que nos sigamos hidratando, nos sigamos fortaleciendo de cada nutriente, pero ese nutriente es de la palabra de nuestro Dios, que ahora nosotros lo conocemos como esa agua viva que vitaliza todo nuestro ser, nos reconforta, pero también nos da una buena orientación a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En nuestro objetivo de nuestra lección dice así, hermanos: conocer cómo se desarrollan los frutos del Espíritu y el impacto que tienen en la identidad y liderazgo del varón para seguir desarrollándolos cada día a través del ejemplo del apóstol Pedro,
y el análisis de su transformación espiritual y mental. ¿Qué es lo que vamos a llegar al final de esta exposición, de este análisis de la palabra de nuestro Dios? Esto, saber cómo se desarrollan los frutos del Espíritu. Muchas ocasiones queremos ver en el hermano que ya sea un hombre lleno de fe, un hombre con una grande convicción, pero si nos planteamos y vemos el ejemplo que tomamos de la naturaleza en que lleva un largo proceso para que tenga una grande madurez y a través de esa madurez lograr tener y dar ese fruto que tanto deseábamos, ¿no? Así cada uno de nosotros lleva un proceso. El ejemplo lo vamos a encontrar a través de nuestro hermano, el apóstol Pedro, y también nos hará ver que todo esto de los frutos del Espíritu tiene un impacto en nuestra vida, un impacto que lleva a identificarnos con algo, pero también a liderar de una manera correcta, de una manera más apegada a la palabra de nuestro Dios. Así es que, hermanos, pues esta es una hermosa lección que vamos a abordar. Gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a este momento y esperando pues lo que podamos aportar sea benéfico para nuestra vida y tener la disposición y el análisis en lo que resta de la semana para también fortalecer esta enseñanza y plantearlo a nuestros hermanos quienes comparten con nosotros en la misma sociedad. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, hermanos. Nuestra lectura bíblica se encuentra basada en el Evangelio de Mateo, capítulo número 26, versículo 69 al versículo número 75. Y yo les decía, bueno, más bien el cuaderno dice que esta enseñanza la vamos a adquirir a través de un siervo de Dios, de un hombre utilizado por Dios también, porque después de todo ello, de su largo proceso, de su vivencia con el Señor Jesús, siendo discipulado por Él, siendo enseñado y con una grande misión de poder también promulgar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que han de creer, que creyeron en ese instante. Tenemos Mateo capítulo número 26, versículos 69 al 75. Si hay un hermano voluntario que quisiera apoyarnos con la lectura de esta porción bíblica de Mateo capítulo número 26, versículos 69 al 75, esperando pues no sea molesto, es con el propósito de participar y es con el propósito de conocernos unos a otros. Solo, hermano, estoy listo. Hermano Roberto, como que no lo conozco, hermano. Sí, y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se llegó a él una criada, diciendo, y tú con Jesús el Galileo estabas, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le dio otra, y dijo a los que estaban ahí, también ese estaba con Jesús Nazareno, y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por ahí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún te habla, te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego, y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Roberto Jesús, por esta aportación de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y vemos aquí algo tan maravilloso, hermanos. Bueno, estamos aquí en esta enseñanza acerca de, casi en todos los evangelios menciona cuando el Señor Jesús va a ser entregado e incluso cuando ya es entregado. Bueno, estos evangelios se basan en uno solo, pero interpretado por diferentes hermanos de los cuales nos comparten esa enseñanza para engranar cada una de esas enseñanzas y poder comprender más la palabra de nuestro Dios. ¿Qué sucede en nuestra lectura bíblica? Dice así, Pedro estaba sentado fuera en el patio, pero en ese instante dice que llega una criada y le dice, tú andabas con Jesús, tú también eras con Jesús, tú estabas con ellos. Pero Pedro, ¿qué hace? Niega esa presencia, niega esa participación que convivía con el Señor Jesús, que era discipulado del Señor Jesús. Pero también dice que saliendo a la puerta le vio otra persona y también le dijo lo mismo. Estaba con Jesús el Nazareno.
Y Pedro, ¿qué hace nuevamente? Niega rotundamente con las palabras negativas que dice, no conozco al hombre, ni sé quién es. Y después llegaron los que estaban por ahí y dijeron, Pedro, tú también eres parte de ellos. A ti también te miramos, porque aún tu habla te hace manifiesto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aunque pudiera parecer Pedro que decía, yo no soy de ellos, pero hay algo que lo diferenciaba. Su habla era muy diferente. Era su forma de expresar, era su forma de ser, era su forma de cómo es que el Espíritu de Dios iba trabajando en su vida, de tal manera que ya notaban una grande diferencia, una diferencia en este personaje. Pero ¿qué hace Pedro? Comenzó a hacer imprecaciones, comenzó a poner excusas, comenzó a decir, no, ustedes están equivocados. Y aún a todo eso, a jurar diciendo, no conozca al hombre, y el gallo cantó luego. ¿Y qué pasa en esa escena? Se acuerda Pedro que el mismo Señor Jesús le dijo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y esto, hermanos, nuestros hermanos nos comparten esta lectura bíblica con el propósito de ver que aún en Pedro ya había pasado el tiempo de su discipulado, ya había recibido las indicaciones del Señor Jesús, ya había puesto en el Señor Jesús grande tiempo en el que andaban con él, de que miraran cómo era, de cómo se expresaba, de cómo es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y aún en esta etapa de que el Señor Jesús ya había sido entregado, ya había sido llevado ante el Sanedrín, y en esa presencia de esas personas, Pedro le siguió, porque si recuerdan unos versículos anteriores dice, si me es posible morir contigo, yo voy a ir contigo. Pero el Señor Jesús le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y sucede. ¿Se acuerda entonces de esta palabra, Pedro? Pero sucede, hermanos, que esta lección nos va a trasladar a eso, a mirar cómo es que cada una de nosotros, posicionándonos en la situación de Pedro, podemos estar atravesando una situación de esa, negar al Señor Jesús. Pero no vamos a ver lo negativo, vamos a ver lo que nos puede impulsar a hacer lo correcto ante la presencia de nuestro Dios. Esa es nuestra lectura bíblica. Nuestro versículo para memorizar dice, si ustedes recuerdan, en el trimestre pasado decía versículo clave, pero ahora dice versículo para memorizar. Así es que tenemos tarea, así también de la escuela sabática, también tenemos tarea para poder memorizarlo y presentarlo y comprender lo que nos dice la porción bíblica. Dice así, dícele Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esos son unos versículos antes de esta esencia, de esta porción bíblica que analizamos en la lectura bíblica. Unos versículos antes, Pedro le menciona, aunque me sea necesario morir contigo, nunca te voy a negar, no lo voy a hacer. Y ya, si ustedes leen secuentemente el versículo 36, ya va a venir la explicación de lo que dice el Señor Jesús, que le ha de negar 3 veces. Y cuando llega la presencia, cuando todos le preguntan, cuando todos lo apuntan, cuando todos le dicen, o a aquellas personas de que él andaba con el Señor Jesús, Pedro le niega ciertamente. Ese es nuestro énfasis, esta es nuestra introducción para mirar lo que nuestro tema bíblico nos está hablando. Vamos a pasar al primer párrafo, y el primer párrafo, hermanos, voy a pedir la colaboración de cada uno de los hermanos, quien tenga bien poder leer parte de lo que viene siendo el primer párrafo, más bien sería todo el párrafo, y si tiene alguna aplicación para nuestra vida, estaría perfectamente para que todos colaboremos y lleguemos también a un buen análisis de lo que viene siendo nuestra lección número 3, los frutos del Espíritu. ¿Algún hermano voluntario? Más a vos, hermanos, yo puedo leer el primer párrafo. Adelante, hermano Carlos. Dice de esta manera,
La manifestación de los frutos del Espíritu en la vida del varón no es el resultado de un esfuerzo humano o de una simple intención emocional, sino de la presencia y guía del Espíritu de Dios en el corazón de quien lo busca diligentemente. El apóstol Pedro, antes de la fiesta de Pentecostés, nos muestra a un hombre con una identidad aún en formación, cuya voluntad flaqueó a pesar de sus promesas. La identidad activa en Cristo requiere que el Espíritu guíe a la verdad y a la justicia, permitiendo que el varón atestigue de Dios no solo con palabras, sino con frutos visibles que guarden sus mandamientos. Gracias, hermano Carlos. Y bueno, este párrafo, Dios le bendiga, hermano. No sé si quiera aportar algo. Adelante, hermano, con toda confianza. Bueno, sí, tenía un pequeño comentario, hermano. Bueno, vemos aquí que esa manifestación de los frutos del Espíritu Santo o del Espíritu Santo de nuestro Dios en cada uno de nosotros, cuando realmente dice el párrafo que lo buscamos nosotros diligentemente, se vio incluso, o creo que se llega a ver en cada uno de nosotros de la manera que como dice la lectura bíblica, como usted mencionaba al principio, Pedro, ya como sabían todos que él estaba con Jesús. Dice que era por de cómo él se expresaba, cómo hablaba. Yo digo que de igual manera en cada uno de nosotros, cómo se manifiestan esos frutos del Espíritu o ese Espíritu Santo en nosotros, en la forma de cómo nos comportamos, en la forma de cómo hablamos, en la forma de cómo nos expresamos, cómo actuamos. Entonces, de esa manera, yo digo que puede ser visibles ese actuar o esa forma de cómo guardamos nosotros los mandamientos de nuestro Dios. Y es así como damos a conocer nosotros el carácter de nuestro Dios. Ese es mi comentario, hermano. Gracias. Hermano Carlos, Dios le bendiga grandemente. Y sí, hermanos, bueno, la idea principal, la idea que podamos rescatar de este primer párrafo es que la manifestación de los frutos del Espíritu es la presencia y guía del Espíritu de Dios en el corazón de quien le busca diligentemente. ¿Cómo podemos tener esa explotación? ¿Cómo podemos tener ese fruto del Espíritu? Buscando diligentemente de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Tenemos un grande beneficio. Ya mencionaba nuestro hermano Carlos, muy buena aportación, que decía, diferenciaba en el habla. Nosotros diferenciamos en el habla ante una grande multitud de hermanos. Pueden mirar en nosotros que hay algo muy diferente, y eso es porque el Espíritu de Dios ha trabajado en nuestra vida. Entonces, cuando cada vez que realizamos, que hablamos algo que sea para, se me fue la palabra, hermanos, pero que sea para fortalecer, una palabra que sea para unir, una palabra que sea para poder buscar siempre esa buena dirección, estamos guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque le buscamos diligentemente. Y si no le estamos haciendo, esta es la oportunidad para que tenemos en nuestra vida, para que esta lección llegue a nuestro ser y podamos mirar que andar con nuestro Señor Jesús, podemos ser guiados por el Espíritu y siempre a la verdad. Dice el Señor Jesús antes de partir que Él rogará al Padre para que envíe a otro consolador, y este consolador los guiará siempre a toda verdad. Y esa es la presencia del Espíritu Santo, la que nos guía a justicia, permitiendo que con nuestros hechos, con nuestro hablar, atestiguemos que Dios vive en nosotros, que no es otro ser vivo, sino que es solamente ese Dios que existe y siempre existirá y permanece para siempre. Esos frutos pueden llegarse también a adquirir guardando los mandamientos de nuestro Dios, porque esta es una ley la cual nuestro Dios nos ha dado para que podamos ver en Él ese carácter divino, ese carácter que siempre nos guía a buscar y a ser dependientes de Él, a ser y constatar en nuestra vida que en todo momento necesitamos de su presencia en nuestra vida. Esa es la idea principal, la manifestación de los frutos del Espíritu Santo, es la presencia y guía del Espíritu de Dios
en el corazón de quien le busca diligentemente. Vamos a pasar al siguiente párrafo para ir avanzando. Si hay algún voluntario, adelante, hermanos. Yo, hermano, pasa vos. Pasa vos, hermano Raúl, Dios le bendiga. Dice el párrafo segundo. El llamado inicial a Pedro fue directo y él respondió con prontitud, dejando sus redes para seguir a Jesús. Sin embargo, vemos en él un patrón de impulsividad. Aunque recibió revelación del Creador para reconocer a Jesús como el Cristo, según Mateo 16:16, poco después fue reprendido por Jesús al intentar disuadirlo del sacrificio, demostrando que su mente aún ponía la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Desde la ciencia, entendemos que ante el peligro, el sistema límbico, específicamente la amígdala, activas respuestas de miedo que pueden anular el razonamiento de la corteza prefrontal. Por ello, a pesar de su promesa de morir por el maestro, el miedo a la muerte física dominó su conducta, llevándolo a la negación, según Mateo 26:69. Amén. Dios le bendiga, hermano Raúl. Si quiere agregar algo, adelante, hermano. Gracias, hermano. Aquí observamos que veíamos en la lección pasada, bueno, en un par de lecciones anteriores, que igual se habla acerca de esa amígdala, que es la que está en el cerebro y que es la que nos hace, pues, recaer en el temor. Yo veo aquí, mi hermano, que Pedro, a pesar de haber estado, el apóstol, a pesar de haber estado con el maestro y haber pasado todos esos acontecimientos que sucedieron, pues aún había una parte de él que era carnal. Y es por eso que cuando ve el peligro, se activa esa amígdala, y es por ello que no, que se retracta, ¿no? Gracias, hermano Raúl, Dios le bendiga, muy buena aportación. Y sí, hermanos, bueno, vemos aquí en las porciones bíblicas, voy a leer Mateo 4:18 al 20, dice así: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de ahí vio otros, bueno, ahí se termina, hermanos, es hasta el 20, iba a leer el 21, disculpen. Bueno, vemos aquí este llamado inicial de nuestro Señor Jesús a estos 2 personajes, Simón Pedro y a Andrés, su hermano. ¿A qué se dedicaban? Eran pescadores de peces. Y el Señor Jesús le dice: venid en pos de mí, yo los voy a hacer que pescadores de hombres. Y escuchan ese llamado, y impacta de tal modo que siguen al Señor Jesús, que andan conforme y van en pos de él. Pero también dice aquí nuestro párrafo, vemos en él un patrón de impulsividad. Y cada uno de nosotros somos creados con un patrón. Es decir, llevamos una manera de educación. Lo que hace nuestro padre, posiblemente nosotros también hagamos. Fuimos criados con violencia. A lo mejor llega el momento en el que por impulsividad, por olvidarnos de quién pertenecemos, volvemos a adaptar ese patrón. Aquí lo importante es que ese patrón no siga interrumpiendo nuestra vida, que hagamos un cambio en nuestro ser, que hagamos una renovación, que rompamos patrones, pero siempre acordes a la palabra de nuestro Dios. Este hombre, vemos en él un patrón de impulsividad, y cada una de las cosas que él realizó, aunque andaba con el Señor Jesús, aunque Dios le revela que cuando el Señor Jesús le pregunta y le dice: ¿qué dicen de mí los hombres que soy? Bueno, unos dicen que eres Moisés, otros que eres Elías. Y tú, Pedro, le pregunta al Señor Jesús. Eso lo dice en Mateo 16. ¿Y tú, Pedro, qué dices de mí? Bueno, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice el Señor Jesús: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos que cómo es que Dios trabaja en el corazón del hombre, que nos hace ver, nos hace sentir, nos hace ser más apegados a su preciosa voluntad. Aunque poco después vemos que Pedro intenta interrumpir la presencia del Señor Jesús a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús le dice, yo voy a ir y he de padecer por mis hermanos, por los de mi sangre, por los de mi casa. Voy a padecer por ellos. Y Pedro quiere interrumpir ese proceder del Señor Jesús, pero que el Señor Jesús le reprende, porque sus actos lo llevaban, su impulsividad, su patrón que llevaba, lo llevaban a mirar todavía las cosas de la carne y no las cosas del Espíritu. Había una grande recompensa porque el Señor Jesús muriera por cada uno de nosotros, claro que sí. Tener esta dicha de poder conocer a Dios, de poder escuchar ese llamado y venir a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, por ello, al final del párrafo, por ello, a pesar de su promesa de morir por el Maestro, el miedo a la muerte física dominó su conducta, llevándolo a la negación. La amigdala es una pieza muy importante en nuestra vida, en nuestro cerebro. Y vean, es como el tamaño de una almendra, muy pequeña, pero tiene una grande labor en nuestro ser, porque esta parte de nuestro cuerpo, dice, voy a leer esta parte, forma parte del sistema límbico y su función principal es el procesamiento de las emociones, especialmente el miedo, la respuesta de supervivencia, lucha o huida. La amígdala se encarga de eso, de decir sí voy a poder con él, sí voy a poder con el enemigo, pero también la amígdala se encarga de, ¿sabes qué? No creo poder resistir, mejor huyo. Y la memoria afectiva, hermanos. Esa es la importancia de la amígdala en nuestro cerebro y que nos causa en nosotros esta parte, ¿no? Del miedo. Pedro también lo vivió. Pedro sintió miedo a morir. Pedro sintió miedo al que el Señor Jesús fuera apresado y fuera dado su vida por nosotros. Pero vamos a pasar a la cuestión que nos plantean nuestros hermanos. Dice, ¿cuántas veces nuestras promesas de fidelidad al Eterno se han visto rotas por impulsos de miedos o conveniencia personal? Esa es una pregunta de reflexión para nosotros. ¿Cuántas veces? Yo creo que en lo personal, muchas veces, pero esta lección nos va a ayudar a que afirmemos más nuestra fe, afirmemos más nuestra convicción en el que siempre confiemos en nuestro Padre Celestial. Y este análisis de esta pregunta, háganselo ustedes. ¿Cuántas veces yo, por miedo, por frustración, por impulsos, por conveniencia personal, he defraudado a Dios? La importancia aquí no es defraudar, la importancia es cumplir nuestras promesas, pero siempre tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Si hay algún voluntario. No, perdón. Adelante, hermano. Me parece que alguien más había hablado, ¿verdad? Sí. Si no, adelante, hermano. Y el siguiente párrafo que lo lea el hermano que iba a intervenir. Bien, voy a leerlo. Dice, el cambio radical en Pedro ocurrió después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Aquel hombre que tembló ante una criada se puso de pie ante una multitud y declaró con potencia el cumplimiento de las profecías de Job. Su mente fue renovada, ya no esperaba bajo el espíritu de seguro para estar con el espíritu de adopción y poder. La espiritualidad permitió que sus funciones ejecutivas se alinearan con la voluntad divina, mostrando una seguridad tal que los magistrados se maravillaban de su denuedo, reconociendo que había estado con Jesús,
Los frutos del Espíritu, como la fortaleza y la fe, se hicieron tangibles al preferir obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, hermano, pues aquí vemos igual lo que aconteció con Pedro, cómo poco a poco fue cambiando. Apenas había estado recibiendo el conocimiento de Jesús, porque iba a llegar el día en que Jesús iba a subir a las alturas y tenía que irlos preparando, como nosotros mismos hoy en nuestro tiempo. Algunos nacieron en la iglesia, otros somos y estuvimos en el mundo y poco a poco también fuimos cambiándonos y transformándonos. Aún no hemos llegado a tomar ese galardón, pero estamos en el camino de Dios. Y el simple hecho de ser valientes, como se le dice a Josué, y estar siempre atentos a las cosas de Dios, para que brote en nosotros esos frutos del Espíritu que tanta falta nos hacen para ir en las cosas de Dios. Así también nosotros, en ocasiones también, como dice la pregunta que leyó hace rato, ¿cuántas veces nuestras promesas de fidelidad eterna se han visto rotas por impulsos de miedo o conveniencias personales? También las carnales, los deseos carnales son parte de ello, de esa pregunta. Entonces, debemos de esforzarnos. Y ahora que nosotros conocemos con nuestro corazón, nuestro pensamiento a Jesús, el gran guiador, el que les dejó todas esas enseñanzas, también nosotros ir transformando y cambiando nuestra manera mala de vivir y que fluyan los frutos del Espíritu Santo que hemos recibido continuamente, constantemente y seguir en el camino. Es cuanto, hermano. Adelante. Gracias, hermano Roberto Jesús. Dios le bendiga por su aportación. Hay una pregunta más, hermanos, y esta es de mí para ustedes. ¿Es posible cambiar los patrones que llevamos de temores, de frustraciones, de miedo, de conveniencias personales? Sí es posible. Y eso es bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Una mente renovada actúa bajo el espíritu de adopción y poder. Cuando renovamos nuestra mente, y dice el apóstol Pablo, renovaos nuestro hombre, que ya no andemos bajo el dominio de ese hombre carnal, sino conforme al espíritu de nuestro Dios. Y así es que es posible, sí, Pedro lo vivió. Tenemos un claro ejemplo de Pedro. Y después de ello, Pedro comienza una vida apegada a la voluntad de nuestro Dios. Incluso cuando llegó a ser encarcelado, muchas personas pertenecientes a lo que viene siendo esa rama sacerdotal que antes quería, en la iglesia primitiva, quería que siguieran funcionando los ritos, los sacrificios, etcétera, todo ese tipo de cosas que hacían a Cristo inválido. Pero Pedro, fortalecido con el Espíritu Santo, habló en el día de Pentecostés y aún más allá de su vida, en el que llegó a ser encarcelado y le dijeron, si desistes de hablar del Señor Jesús, y tienes una libertad plena. Y Pedro le dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque él sabía cuál era su llamado. Él sabía a qué había sido convocado. Vemos un proceso largo, sí, en esta persona, pero vemos que si llega a un momento en el que puede afirmar sus pies, puede tener la certeza, puede caminar con esa convicción, claro que sí, porque la espiritualidad llegó a su vida. Y esto permitió que sus funciones se alinearan con la voluntad divina de nuestro Dios, mostrando en él una seguridad, mostrando en él un poder, pero ese poder que no lo obtenía de sí mismo, sino que descendía de lo alto, que descendía de los cielos, ante magistrados, ante conocedores de la ley, ante conocedores de lo que viene siendo la Torá. Y este hombre se puso con esa posición, reconociendo que había estado con el Señor Jesús. Los frutos, como la fortaleza, como la fe, se hicieron notables, se hicieron visibles en su vida, porque prefirió andar conforme y obedecer a Dios antes que a los hombres, según lo que dice Hechos 5, 28 al 29. Voy a leerlo, hermanos, para que tengamos esta referencia. Hechos 5, versículo 28 y al 29. Dice, diciendo, no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis
en este nombre? Y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Una grande enseñanza, una grande presencia del Espíritu Santo que puede actuar en la vida del ser humano cuando quiere hacer la voluntad del Padre, cuando quiere andar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hay otra pregunta, hermanos, de reflexión, y esta pregunta de reflexión es muy importante que lleguemos a ese análisis. Dice así, es visible en nosotros el denuedo que procede, que produce el Espíritu cuando defendemos nuestra fe y los mandamientos del Eterno. ¿Qué es denuedo? A lo mejor no sabemos qué es denuedo, pero dice el denuedo es esfuerzo, es valor, es intrepidez. Podemos plantearlo así. Es visible en nosotros el esfuerzo que produce el Espíritu Santo cuando defendemos nuestra fe y los mandamientos del Eterno. Es visible en sus vidas. Se nota, puede impactar a los que le rodean, incluso a los de su familia, que puedan ver en ustedes un cambio, que si antes eran de algún modo impulsivos como Pedro, que saca una, un filo y rompe y se extiende contra el soldado con la intención de quitarle la vida y mocha una oreja de aquel soldado, pero esa impulsividad ha cambiado en su vida. Es visible el esfuerzo que produce el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Es muy importante llegar a ese análisis. Vamos a pasar al siguiente párrafo, hermanos. Si hay alguien más que quiera colaborar en la lectura del siguiente párrafo, sería un gusto poder escucharlo. Yo, hermano, dice, Adelante, hermano. a pesar de ser un líder consolidado, Pedro enfrentó desafíos en su identidad activa. En Antioquía, por miedo a los de la circuncisión, cayó en simulación, lo que provocó la confrontación directa del apóstol Pablo. Gálatas 2, 11 al 14. Este episodio nos enseña que el desarrollo de los frutos del Espíritu es un proceso continuo de vigilancia. Pedro logró superar estas flaquezas integrando la corrección en su propósito de vida. Al final de su carrera, su identidad estaba tan cimentada en la verdad que se dedicó a amonestar a los hermanos para que no olvidaran las maravillas que él mismo vio en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1, 12 al 16. Pedro pasó de ser un pescador inconstante a ser un anciano que apacentaba la grey de Dios con una identidad inamovible en Cristo. Gracias, hermano Roberto Parga. ¿Quiere agregar algo, hermanos? Hermano, a este párrafo, adelante. Ciertamente en Pedro se mira cómo el Espíritu Santo trabajó. Él era un hombre con cierto carácter. Dios lo llama así, porque Dios nos llama tal y cual estamos. No importa, porque Él nos va a transformar. Así lo hizo con Pedro. Tenía un carácter y ese carácter fue moldeándolo para que tuviera un carácter conforme a la voluntad de Dios, un carácter de Cristo, y solo es posible a través del Espíritu Santo, el cual trabajó en él. De la misma manera, el Espíritu Santo trabaja en aquellos donde habita, en aquellos donde se encuentra, para que así pueda tener un carácter conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que esa es parte de la enseñanza que yo veo en este párrafo. Gracias, hermano Roberto. Dios le bendiga grandemente. Y sí, hermanos, bueno, vemos aquí que Pedro caminaba firmemente, pero llega el momento en el que pues hay alguien que le llama la atención, ¿no? Por ciertas actitudes que no eran las más correctas. Y este fue el apóstol Pablo. Pero también vemos, hermanos, que en nuestras vidas puede ser alguien que nos llegue
a esa amonestación. ¿Cómo tomaremos una amonestación de un hermano? Bueno, Pedro la tomó de la mejor manera, mirando que ciertamente estaba cayendo en una situación errónea. Dice la carta de Pablo a los Gálatas, dice en su capítulo número 2, versículo 11 al 14, dice así, hermanos: pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistía en la cara, porque era de condenar. Porque antes de que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Y vemos, ¿por qué haces esto, Pedro? Vemos cómo es que el apóstol Pablo lo confronta, pero también esa confrontación es necesaria en su vida. Y Pablo, siendo un instrumento de nuestro Dios, tiene esta decisión de poder confrontarlo. Es muy importante que cada vez que nos hagan una amonestación, siempre vaya acorde a la voluntad de nuestro Padre Eterno, de que podamos ver en algún hermano de que tiene la buena intención de hacernos ver el error que estamos cometiendo, pero no con la intención de sobajar, sino con la intención de subir un peldaño más, de seguir escalando. Dice aquí, los frutos del Espíritu es un proceso de continua vigilancia, de que no solamente decir, bueno, ya tengo en mi paz, ya se quedó ahí. No, es seguir trabajando en ello. Paciencia, tolerancia. Y como lo vemos en el libro de los Gálatas, hermanos, acerca de los frutos del Espíritu, enlistados desde el amor hasta llegar al final de lo que viene siendo. Y dice ahí en la misma cita de Gálatas, capítulo número 5, dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque no habrá nadie que te pueda reprochar si tú tienes esos frutos del Espíritu, porque vas a accionar conforme y acorde a la palabra de nuestro Dios. Y cuando haces eso, Dios se encarga de todo lo demás, de que todo salga bien, todas las cosas para aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios les va bien. Así le sucedió a Pedro, hermanos. Pedro logró superar todas esas flaquezas, integrando la corrección, integrando en él la disciplina, integrándose en él de un propósito para su vida. Nosotros también debemos de tener esa disposición de poder aceptar la corrección, de poder también tener ese propósito en nuestra vida, de saber, Dios me ha llamado para algo, para ser ejemplo en mi hogar, para ser ejemplo en la iglesia, para ser ejemplo en el trabajo, para ser ejemplo al ir por el camino, en un tráfico lleno. ¿Qué hago yo? Bueno, espero pacientemente. Si hay algún conflicto, busco una solución que pueda ayudar a ambas partes, no solamente beneficiando, como lo mostraba la pregunta de reflexión, por una conveniencia personal. Es mi familia, es mi ser querido, no, sino que ambas partes sean compaginadas de tal manera que se pueda encontrar una mejor solución y basado siempre a la palabra de nuestro Dios. El último párrafo lo voy a leer yo, hermanos, dice así: hermanos, el ejemplo de Pedro nos exhorta a reconocer que el liderazgo y la identidad del varón de Dios se sostiene en la coherencia. No podemos permitirnos ser hombres de promesas rotas. El fruto del Espíritu se manifiesta cuando nuestras acciones en la familia, la iglesia y el trabajo coinciden con nuestra confesión de fe. La invitación hoy es a cumplir las promesas y acuerdos que hacemos siendo varones de palabra. Antes de comprometernos, debemos meditar y pedir la guía del Espíritu para no fallar. Pues un varón que cumple lo que dice refleja la fidelidad del Eterno y fortalece el tejido de su hogar y de la iglesia. Hay un grande valor al poder cumplir nuestras promesas. Está esto, hermanos. El ejemplo de Pedro nos exhorta a que el liderazgo, a ver que la identidad del varón de Dios se puede sostener, se sostiene en la coherencia de lo que dices, lo haces, para que vaya engranado lo que tú profesas, lo que tú dices hacer. Dices ser hijo de Dios, bueno, tu accionar sea como un hijo de Dios.
Dice ser un buen padre de familia. Bueno, un buen padre de familia no solo es el que lleva el sustento, sino el que cuida de la familia. Que aún llegando del trabajo, pues es la labor más importante, la familia, de cuidar de ella, no solamente en su salud, porque también vemos en lo espiritual. Y dice aquí la palabra en este párrafo, hermanos, el fruto del Espíritu se manifiesta cuando nuestras acciones en la familia, la iglesia y el trabajo coinciden con nuestra confesión de fe. Yo soy paciente, puedo decir, pero ¿qué pasa en el hogar? Yo soy tolerante, pero ¿qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa en la iglesia? Bueno, esta lección nos está invitando a eso, hermano, a que lo que nosotros digamos lo llevemos a cabo. Y no porque digamos, prometo ser más tolerante, sino porque la palabra de nuestro Dios nos exige que vivamos coherentemente, siempre buscando la guía perfecta que es la palabra del Eterno. La invitación de hoy es a cumplir nuestras promesas, nuestros acuerdos. Antes de hacer cualquier acuerdo, cualquier promesa, meditemos y siempre vayamos con la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es siempre la que nos guía, el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios, para que también nos ayude y nos impulse a no fallar en lo que decimos. Un varón que cumple lo que promete refleja esa fidelidad a nuestro Dios, pero también, a más de ello, fortalece ese amor en el hogar, fortalece también esa unión en la iglesia. Como varones de Dios tenemos una grande responsabilidad y es un privilegio tener esta grande responsabilidad, hermanos, porque no lo veamos como una carga, veámoslo como una grande bendición de nuestro Dios, porque nos ha dado el privilegio de poder llevar a su iglesia, de llevar a nuestros hermanos de una sociedad, de llevar a nuestras familias a la búsqueda constante de la dirección divina del Espíritu Santo de nuestro Dios en todo momento. Y cada uno de ellos pues siempre miramos el ejemplo que pasaron los diferentes hombres del ayer. Muchos persiguían la iglesia, por ejemplo Pablo, Pedro, en su momento de impulsividad, de tener un patrón erróneo, reaccionaba de cierta manera, pero el Espíritu de Dios que trabaja en nuestra vida nos hace cambiar cada uno de esos aspectos que van en desacuerdo con la palabra divina de nuestro Dios. Y cuando tenemos en nuestra mente ese propósito de seguir buscando diligentemente quiere decir con mucho cuidado, con mucho empeño, sin dejar de buscar hasta encontrarlo. Eso es buscar diligentemente en todo momento, en todo el lapso de nuestra vida, mientras Dios nos tenga con vida sobre esta tierra. Así es que esta es la lección, mis amados hermanos. Vamos a ver lo que dice la actividad en la iglesia. La actividad en la iglesia es revisar el cumplimiento del compromiso hecho el sábado anterior o el avance alcanzado. ¿Cuál fue el sábado anterior? A ver, permítanme recordar, hermanos. Sí, a realizar una jornada de mantenimiento en la casa de oración y pues que se vaya llevando a cabo dentro de los que comparten ustedes en su sociedad, en su localidad, como sociedad, tengan esta iniciativa de convocar a una limpieza en la casa de oración con el propósito de mantener la casa de Dios, la casa donde se alaba y se glorifica a nuestro Padre Celestial en un buen estado. Y así cada uno de los que pertenecen a esa sociedad colaboren de una manera en la que puedan ser de grande utilidad. Y yo creo que cada uno de ustedes es de grande utilidad. Cada actividad que realizan dentro de su localidad es una actividad muy valiosa que ayuda e impulsa que se pueda unir más la iglesia. Eso es lo que nos habla acerca de la actividad en la iglesia, revisar que el compromiso hecho el sábado anterior y que se vea el avance alcanzado. También la actividad en casa, hermanos. El varón se reunirá con su esposa e hijos para preguntarles, ¿he cumplido todas las promesas que les he hecho? Si hay algún acuerdo pendiente, el varón pedirá perdón, establecerá una fecha concreta para cumplirlo y propondrá una conducta puntual. Ejemplo, llegar a tiempo, dedicar una tarde de estudio bíblico,
para demostrar que su identidad en Cristo es activa y no solo de palabra. A lo mejor muchos de nosotros tenemos ahí muchas cosas que mejorar sobre las promesas que hemos hecho a nuestra familia, pero no estamos tarde, hermanos, no estamos a destiempo. Siempre es importante que también pidamos perdón por las deficiencias que podemos nosotros tener. Muchas veces decimos, y como somos creados en un patrón, no, es que yo no es necesario que yo pida perdón a mi familia, a mis hijos, ellos me tienen que pedir perdón a mí. No, hermanos, también nosotros, porque ahora ya no somos guiados bajo el dominio de la carne, somos guiados bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu es santo, es decir, apartado de todo mal. Así es que, hermanos, si hay algún acuerdo pendiente, pues ahí está la actividad. Debemos de establecer una fecha, pero también cumplirla, para que nuestro hablar vaya acorde y tenga coherencia con una actividad viva en Cristo y también en su palabra divina. Amados hermanos, los frutos del Espíritu son muy importantes en nuestra vida. Cuando vivimos con ellos, hacemos que nuestra familia pueda buscar más a Dios. Hacemos que la iglesia pueda seguir unida. Pero si descuidamos, si no tenemos vigilancia, caemos en una conformidad. Dios no quiere que seamos conformes. Seamos contentos con lo que tenemos, pero que cada día busquemos de su dirección divina y siempre buscar hacer la voluntad del Padre Eterno. Es mi deseo que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en todo momento. Muchas gracias por darme esta oportunidad y sigamos buscando hacer la voluntad de nuestro Dios. Paz a vosotros. Paz a vos. Paz a vos, hermano Joel. Muchas gracias por esta lección. Será de gran bendición para compartirla este próximo sábado. Bueno, amados hermanos, vamos a orar a nuestro Padre Celestial para concluir con esta lección. Hermano Juan Álvarez, ¿nos puede apoyar con la oración? Nuestro hermano ayuda a Juan Álvarez. Bueno, si no está nuestro hermano Juan Luis Álvarez y está nuestro hermano Manuel Márquez. Hermano, ¿usted nos puede apoyar con la oración final? Sí. Sí, hermano, claro que sí. Adelante, hermano. Amantísimo y buen Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, Padre mío, le damos gracias, Señor, que usted nos ha permitido, Señor, pues escuchar una escuela más, Padre Santo, donde pues usted nos enseña, Señor, cómo debemos de ir actuar, Señor, cómo debemos de eh, presentarnos, no solamente en su congregación, sino que en el mundo, Señor, donde pues participamos día con día. Pidiendo al Señor que usted bendiga a su hijo, Señor, que ha tomado ese tiempo para compartir esta hermosa escuela con nosotros, bendito Dios, suplicándole que usted le siga concediendo esas bendiciones en su vida, Padre mío, que siempre lo lleve de la mano, Señor, que sea esa luz en su camino, bendito Padre, y así mismo, Señor, siempre lo bendiga en su entrada y su salir, y de igual manera, Señor, esa bendición se allegue, Señor, siempre a su familia, Señor, pidiéndole de igual manera, Señor, a todos sus hijos que están aquí presentes por este medio, Padre mío, de igual manera, Señor, que usted los bendiga en grande, Padre bendito, de acuerdo al trabajo de sus manos, Padre Santo. Señor, pues gracias por todo lo que usted nos concede día con día. Y asimismo, Señor, pues le pedimos perdón por cualquier ofensa, Señor, que hemos cometido, Padre bendito. Señor, todo esto se lo pido y se lo agradezco en el nombre bendito del Hijo de su amor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, muchas gracias por la oración. Vamos a despedirnos con la bendición de nuestro Padre Celestial. Los invito a que con toda reverencia inclinemos nuestro rostro al polvo de la tierra. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y paz a vosotros. Paz a vos.
Paso a vosotros, hermanos. Paso a vosotros, hermanos, Dios les bendiga. Hermano Joel, Gracias. nos miramos el próximo martes, primeramente Dios.